Estimados colegas, vamos a empezar el módulo 2 del curso virtual de actualización en el diagnóstico de osteoporosis, en el que nos vamos a referir a la fisiopatología. Repasamos, como vimos en el módulo 1, que la osteoporosis es una enfermedad de gran prevalencia y alta morbilidad. Una fractura osteoporótica aumenta significativamente el riesgo de otra fractura posterior porque es una enfermedad sistémica que afecta a todo el esqueleto. El impacto de las fracturas por osteoporosis es enorme en la salud pública de todos nuestros países. Entonces, este módulo va a estar nuevamente dividido en dos partes. En la primera vamos a hacer una inmersión en la microarquitectura ósea. Vamos a hablar sobre los diferentes tejidos óseos, el tejido cortical, el tejido trabecular, y qué ocurre en estos distintos tipos de tejidos óseos con la edad y con el exceso de remodelado para poder entender la base estructural de la osteoporosis. Y en la segunda parte vamos a hablar del pico de masa ósea y sus determinantes y de las causas primarias y secundarias de osteoporosis. Empezamos entonces. La microarquitectura ósea es la distribución del volumen óseo en el espacio tridimensional, o sea, la cantidad de mineral, de tejido, de colágeno, de calcio, cómo está distribuido formando el esqueleto. En estas imágenes pueden ver una vértebra normal que tiene este tejido que es como una red, que vamos a ver, se llama tejido trabecular, que está compuesto por varillas verticales y varillas horizontales, homogéneas, formando todo una interconexión, una red. En la osteoporosis, fíjense cómo se pierden las trabéculas horizontales primero. ¿Sí? Acá se ve mucho más claro las líneas verticales, y si la osteoporosis es más severa aún, ya se pierde la estructura. Fíjense estos grandes poros, esta desconexión del tramado trabecular que altera claramente la estructura ósea. Entonces, esta vértebra, la vértebra sana, puede soportar hasta 1000 kilos. Y es fácil, viendo estas imágenes, entender que una vértebra con osteoporosis va a soportar mucho menor peso. Puede tolerar hasta solo 120 kilos. Por eso la resistencia a la fractura en la osteoporosis está disminuida. Entonces, hay dos grandes tipos de distribución del tejido óseo. Una es el hueso cortical, como vemos acá, que es la cáscara del hueso. Es un tejido duro, compacto, que tiene poca llegada de vasos sanguíneos y de tejido nervioso, que forma principalmente la estructura, como vamos a ver, de sostén del esqueleto. En cambio, el hueso trabecular, que el ejemplo por excelencia es la vértebra, es toda esta red conformada por trabéculas que está embebida en la médula ósea, o sea que tiene una gran llegada de la sangre y del tejido neurológico. El hueso cortical es el 80% de nuestra masa ósea total. O sea, el 80% de nuestro esqueleto está conformado por hueso cortical, que es esta cáscara que acá vemos en rojo, dura, compacta. En cambio, solo el 20% es hueso trabecular. Sin embargo, el hueso trabecular, como está embebido en la médula ósea, en los vasos sanguíneos, se recambia muchísimo. Y tiene el remodelado total, el 80% de nuestro remodelado total se debe al remodelado que ocurre en el hueso trabecular. En cambio, solo el 20% del remodelado ocurre en el hueso cortical, que es más duro, más compacto. Entonces, la función del hueso cortical, justamente, como les decía, es la de sostenernos. Es el esqueleto, es la función que más tenemos en cuenta del esqueleto. El esqueleto nos sostiene.
Gracias al esqueleto podemos movernos. En cambio, una función primordial de nuestro tejido óseo es la reserva de calcio. Sin una calcemia normal, nosotros no podemos vivir. Necesitamos una calcemia normal para poder ejercer todas las funciones vitales. Entonces, ¿de dónde se saca ese calcio? De este enorme reservorio que es nuestro esqueleto, y siempre del hueso trabecular, porque es el hueso por donde pasa la sangre, por donde es más fácil sacar si necesitamos sacar este mineral. El hueso cortical se encuentra sobre todo en la diáfisis de los huesos largos, ¿sí? En la parte del medio de los huesos. Y el hueso trabecular se encuentra, por ejemplo, en la región intertrocantérica del fémur, entre los dos trocantes del fémur, ahí el 50% es hueso trabecular. Las vértebras, como les decía, son hueso trabecular por excelencia, 90% de la vértebra es hueso trabecular, tiene una corteza muy finita, y la muñeca 25% es hueso trabecular. Entonces, este tejido trabecular, que está mucho más embebido con los vasos sanguíneos y del cual es más fácil sacar calcio, es el que se pierde predominantemente en los primeros 10 a 15 años de la menopausia. En esta etapa la mujer ya no necesita tener una reserva de calcio para darle a un eventual hijo en el embarazo o en la lactancia, entonces hay una reserva de calcio que la mujer debe eliminar porque cuesta mucho trabajo, mucha energía mantenerla. ¿Y de dónde la va a sacar? Por supuesto, de la parte trabecular del esqueleto. En cambio, la pérdida del hueso cortical predomina después de los 65 años. Sigue habiendo pérdida, no es tan grande como en la menopausia inmediata, y esta pérdida se produce en el hueso cortical. Les quiero mostrar, este equipo es un tomógrafo computado de altísima resolución que puede medir el hueso en el radio y en la tibia y nos puede dar de una manera no invasiva la proporción de hueso cortical y trabecular. Entonces les voy a mostrar estos ejemplos, estas imágenes ya las vieron, cómo se ve según este método, sin necesidad de hacer una biopsia. Esta es la cáscara nuevamente en rojo, el hueso cortical. Este es un hueso normal de tibia en una reconstrucción tridimensional. Fíjense el tramado trabecular, homogéneo, parejito entre sí. Acá el software puede dividirnos las distintas partes, la trabécula más interna, la trabécula intermedia, el sector trabecular intermedio entre lo trabecular y lo cortical, y la cáscara, ¿sí? Acá se ve bien claro los distintos tipos de tejidos óseos. Nuevamente, acá tienen imágenes de radio y tibia por este método. Fíjense el hueso cortical, que casi no tiene poros, es denso, es toda la cáscara. Las trabéculas, que están conectadas entre sí, que son homogéneas. Esto es un hueso de radio, acá tenemos una imagen de tibia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en una persona con osteoporosis? Acá les puse el radio de una fractura de una persona normal. Fíjense, acá tenemos la cortical, densa, compacta, las trabéculas homogéneas, todas más o menos del mismo grosor. Fíjense en otra persona de la misma edad, pero que tiene una osteoporosis severa. El hueso cortical no es tan compacto. Miren, fíjense que está lleno como de poros, de agujeritos. No es una cáscara, a veces no podemos casi delimitar la parte externa, aparecen trabéculas. El hueso cortical ha perdido su densidad, su grosor. Las trabéculas empiezan a disminuir en su grosor. Fíjense cómo se va perdiendo. Acá se pierde un importante número de trabéculas, o sea que la red se empieza a alterar en su estructura. Esta es una persona que tenía múltiples fracturas vertebrales por osteoporosis. Bueno, entonces ahora vamos a ver esto. ¿Qué hace la osteoporosis? ¿Qué hace la edad y el exceso de remodelado en la estructura del hueso? A nivel ya histológico, fíjense, acá tenemos una imagen de los osteoclastos cuando están resorbiendo normal el tejido óseo. Acá tenemos una trabécula normal. A medida que aumenta el remodelado, empieza a haber mayor pérdida de tejido óseo y hay mayor remodelado más que formación, no se llega a recuperar y queda la trabécula con
con estos poros. Fíjense acá, como en esta imagen se ven bien delimitado una cavidad resortiva que no se ha rellenado. Si el exceso continúa, la trabécula se adelgaza aún más, fíjense, y incluso se perforan. De tanto remodelado, se perfora la trabécula y esto es lo que vemos, se pierde la conexión trabecular. Acá lo estamos viendo en una trabécula. Fíjense cuando lo vemos en una muestra, también esto es una biopsia, en una muestra de trabéculas, como la persona normal tiene lo que se llama viga rectangular o plate-like, y la persona con osteoporosis tiene, en vez de vigas, tiene varillas cilíndricas, mucho menos gruesas, o sea que miren, fíjense cómo cambia la estructura del sector trabecular con el exceso de remodelado. Ahora pasamos al hueso cortical. Tenemos primero una imagen de remodelado normal, como venimos diciendo, es la cáscara, es compacto, es denso, tiene pocos poros. En cambio, cuando hay exceso de remodelado, empieza a aumentar lo que se llama porosidad del cortical. Todos estos agujeritos que vemos son poros. Entonces, se llama que aumenta la porosidad del hueso cortical. Acá tienen otra imagen. Estas son muestras cadavéricas. Este es un fémur de una persona joven. Fíjese el hueso cortical con esta cantidad de poros, las trabéculas todas conectadas entre sí. Y una persona, un adulto mayor, ya tiene mucho más poros en el hueso cortical, y acá también pueden ver que las trabéculas han perdido su conexión. Este es un ejemplo, pero hay muchos trabajos que lo demuestran. En este gráfico ven a medida que aumenta la edad, de la década de 10 a 19, 20 a 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, la porosidad del hueso cortical aumenta claramente de manera exponencial. Esto les muestro del mismo tomógrafo que les conté antes. El software saca el hueso cortical y rellena, que acá los vemos en amarillos, los poros. Entonces este software también puede decir el porcentaje de poros que tiene este hueso cortical, el volumen, el tamaño de cada uno de los poros, pero me pareció que es muy gráfico verlo en una imagen. Y también les muestro otro. Esto es una imagen de monos. Esta es una mona control, fíjense el hueso cortical, y una mona ovariectomizada, o sea una mona en la que se produce la menopausia quirúrgica. Fíjense cómo se llena de poros su hueso cortical. Entonces, repasamos. Existen dos tipos diferentes de tejido óseo en cuanto a su estructura y consiguiente función: el hueso cortical y el hueso trabecular. El hueso cortical es el 80% del esqueleto, tiene bajo recambio y su principal función es el sostén. Su pérdida predomina luego de los 65 años. El hueso trabecular es responsable del 80% del remodelado, tiene un alto recambio por su estructura, porque está embebido en los vasos sanguíneos, con lo cual su función es el reservorio de calcio. Y la pérdida de tejido trabecular se produce en los primeros 10 a 15 años de la menopausia. Los estados de alto recambio ocasionan entonces deterioro de la microarquitectura y pérdida de la resistencia esquelética. Con esto, estimados colegas, terminamos la primera parte del módulo 2. Los espero en la segunda parte. Muchas gracias por su atención.